Buenos días, bienvenidos a esta videoconferencia sobre retos y oportunidades del emprendimiento universitario, el caso de Canarias. Bueno, mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias, y en primer lugar quería enmarcar esta webinar en el programa de actuación de nuestra fundación para el apoyo al desarrollo del ecosistema empresarial y emprendedor de Canarias, en el que hemos venido trabajando desde hace ya 25 años. Y bueno, han sido muchas las instituciones con las que tratamos de colaborar en esta tarea colectiva y hoy tenemos el privilegio de contar con la estrecha colaboración de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, a las que agradecemos este esfuerzo conjunto. Con esta videoconferencia de hoy se trata de contextualizar y poner en valor la importancia de la actividad emprendedora en el desarrollo regional, haciendo especial referencia a la desarrollada por los jóvenes universitarios. Tomamos como elemento central de análisis la presentación de los resultados del informe GES Canarias, fruto de la participación de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en este proyecto, cuyas siglas corresponden al nombre de Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey, en el que participan 3.100 universidades de 54 países en todo el mundo. Para esta presentación y debate tenemos la gran oportunidad y privilegio de contar con 4 destacados protagonistas de este estudio. José Ruiz Navarro, catedrático emérito de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz y en este caso es codirector o coordinador, perdón, en España del Observatorio Internacional de Emprendimiento Universitario GES, que será el encargado de coordinar esta sesión de hoy. Continuamos con Iñaki Peña Lagascure, director del Panel Study of Entrepreneurial Dynamics y profesor de la Universidad de Deusto. Francisco García Rodríguez, profesor de Organización de Empresas de la Universidad de La Laguna y codirector del equipo GES Canarias. Y contamos también con Rosa Batista Canino, profesora de Organización de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y codirectora del equipo GES Canarias. Doy la bienvenida a los 4 ponentes y doy la palabra a José Ruiz, que les introducirá en la presentación y debate. Adelante, José. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes ya a todos y a todas, y muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta invitación tan amable que me habéis hecho para presentar este importante estudio que se ha hecho entre las universidades de La Laguna y las universidades de La Palma de Gran Canaria. Yo quiero resaltar, también doy las gracias a la Fundación por coordinar y por hacer posible esta reunión, y quiero destacar en primer lugar que este informe que se presenta hoy en Canarias es el primero en toda España que se hace a nivel de agrupar información de 2 universidades, en este caso, de una información regional. Hasta ahora los informes que se han presentado por universidad han sido de universidades individuales, y bueno, quiero destacar el carácter innovador, ¿no?, tanto del esfuerzo que han hecho los equipos de los profesores Francisco García y Rosa María Batista, equipos que han hecho un trabajo excelente y por lo tanto quiero felicitarlos por la labor que han hecho. Yo quería dar una pequeña introducción de cómo nos vamos a organizar en esta presentación. Tras la introducción que voy a hacer ahora muy breve del informe de lo que es el GES, voy a darle la palabra a mi compañero Iñaki Peña, que le agradezco la participación y para mí es un placer estar también con él hoy aquí. Iñaki pues presentará aproximadamente unos 15 minutos una serie de ideas sobre el emprendimiento de los jóvenes y especialmente de los jóvenes universitarios, y a continuación tendrá la palabra Francisco García de la Universidad de La Laguna, que presentará también algunos rasgos del trabajo que han hecho, y a continuación Rosa Batista, que terminará también con otra exposición de unos 10 minutos. Creo que tendremos tiempo después de estas exposiciones de tener una breve ronda de preguntas, y sin más pues voy a dar algunas pinceladas y voy a introducir qué es el proyecto GES y para qué sirve el observatorio GES.
Como muy bien ha dicho Francisco antes, es un proyecto de investigación que han participado, quizás sea el proyecto de investigación más importante del mundo, de investigación colaborativa más importante del mundo relacionada con el tema de emprendimiento en las universidades. Y es una iniciativa que eso ya hace unos años por la Universidad de St. Gallen y la Universidad de Berna, en Suiza. Actualmente, en esta última edición, han participado 3.100 universidades y del orden de más de 200.000 alumnos, de más de 200.000 estudiantes universitarios de 54 países. En nuestro país, en España, han participado 50 universidades, 33.000 universitarios y, por lo tanto, la información muestral que tenemos es bastante rica, bastante abundante. Y básicamente el objetivo de lo que pretendemos en este observatorio es conocer mejor, medir mejor, para precisamente poder tomar decisiones mejores en el ámbito de lo que es el emprendimiento universitario. Y para ello queremos conocer e intentamos investigar las intenciones que tienen los universitarios orientadas a sus carreras futuras y más concretamente hacia lo que la carrera de ser empresario, de ser emprendedor. Y en ese sentido, lo que pedimos, lo que intentamos medir es la intención como predictor de conductas futuras, de conductas emprendedoras futuras. En ese sentido, además también intentamos medir, intentamos determinar cuáles son las claves, cuáles son los factores que condicionan estas intenciones para poder de alguna manera incidir en ellas, y entre esos determinantes básicamente son determinantes del contexto social en donde se mueve ese universitario y determinante del contexto más específico de la universidad en sí, ¿no? Además también de medir esas intenciones, medimos cuáles son las actividades reales de los universitarios que están iniciando nuevas actividades emprendedoras mientras estudian, o aquellos que son ya empresarios mientras estudian. Eso en el contexto también del análisis de las condiciones de aquellos que son o están ligados a iniciativas de empresa familiar. Básicamente, todo esto lo hacemos desde una perspectiva comparada. Es decir, yo creo que uno de los grandes valores que tiene este proyecto es que podemos aprender de otras universidades, de otros contextos geográficos. Podemos aprender precisamente porque la metodología que utilizamos para hacer este informe es la misma en esas más de 3.000 universidades, ¿no? Y por último, hay una idea importante que no nos quedamos en medir, sino que además ofrecemos recomendaciones muy específicas, ¿no? Recomendaciones muy específicas para impulsar lo que ha dicho antes Francisco y que es el objetivo fundamental de nuestro trabajo, el ecosistema emprendedor, es decir, la colaboración entre las universidades, las autoridades y las empresas para mejorar el resultado de crear empresas con mayor potencial de crecimiento. Unas pinceladas muy rápidas de lo que ha sido este informe en España. Lo tenéis también colgado en la página web del GES. Si entráis en GES Survey, tenéis toda la información de todos los países. Y en España hay un dato que se repite en todos los demás territorios, que es la intención al terminar la carrera y la intención después con un retardo que se aumenta a los 5 años vista. En España, al terminar la intención de ser emprendedor, al terminar la carrera, está en el 4,5% de la población universitaria. Sin embargo, eso aumenta notablemente a cerca del 25%, al 24,5% a los 5 años. Este desfase, este retardo, se da en todos los países y en todas las universidades. Y ahora volveremos sobre él, pero es importante porque tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que refuerza el proceso de aprendizaje del alumno con la experiencia profesional, pero también se reducen las oportunidades inmediatas del emprendedor si tarda mucho tiempo en emprender su proyecto, ¿no? En cuanto a los determinantes directos de la investigación de la intención emprendedora, pues la autoconfianza, el apoyo familiar y social son muy parecidas en nuestro contexto en España con el resto de los países europeos, son bastante parecidas. Y el contexto universitario, la única cosa que difiere notablemente en el caso de España es la formación orientada hacia el emprendimiento, que es ligeramente menos intensa que la que se da en las universidades
de la Unión Europea, y sin embargo también hay un decalaje muy importante en aquellos alumnos que no han recibido nunca formación orientada específica para el emprendimiento. En España solamente el 38% de los universitarios han recibido formación específica en emprendimiento, mientras que en los países europeos son 2 puntos más, el 40%. El conjunto de países de todo el mundo que han participado es del orden del 50%, y algo sorprendente, en China es del 76%. O sea, el 76% de los universitarios chinos han recibido formación en emprendimiento en los últimos años. Las tasas de emprendimiento naciente y emprendimiento activo en España son ligeramente inferiores que la Unión Europea, y únicamente voy a pasar ya a dar algunas pinceladas de las recomendaciones que incluimos en este último informe para España. Y la dividimos en 3 grandes grupos: una serie de recomendaciones para los estudiantes, recomendaciones para las autoridades académicas y las autoridades responsables que tienen que ver con la formación universitaria, y recomendaciones también orientadas a los profesores y investigadores. En relación a los estudiantes, el comportamiento generalizado que tenéis los estudiantes, de esperar a 5 años vista para retardar el proyecto emprendedor, es verdad que eso puede alimentar y mejorar las capacidades de iniciativas emprendedoras, pero también es verdad que eso significa un coste de oportunidad muy importante, que en tiempos de incertidumbre como los que vivimos pueden significar una pérdida de ventaja competitiva importante. Esa mezcla de mejorar la experiencia con mejorar la capacidad emprendedora debería ser un reto importante que debería utilizar los estudiantes el paso por la universidad para mejorar sus competencias profesionales, complementando lo que yo creo que es una que se identifica muy interesante, que es la falta de capacidad para reconocer oportunidades. Y ese reconocimiento de oportunidades se puede mejorar notablemente aumentando el capital social de los estudiantes universitarios, relacionándose con estudiantes de otras especialidades para tener una mayor capacidad de diversificación de su visión emprendedora. En cuanto a las autoridades, recomendar que algo que ya se está haciendo y es incorporar en los planes estratégicos esta visión de la gobernanza emprendedora de las universidades. Obviamente, buscar la formación reglada, complementar en la formación reglada este déficit que hay de formación en los universitarios españoles, y, por supuesto, intentar atraer más empresarios a las universidades, de manera que las aulas sean un semillero de iniciativas y semilleros de oportunidades en la relación profesores, alumnos y empresarios. En cuanto a los académicos y a los profesores, recomendarles que la innovación en la formación emprendedora es una necesidad imperiosa en nuestro ámbito. Innovar y establecer retos de colaboración universidad-empresa en la formación, sin duda, es algo que podríamos tener también un elemento de seguimiento del rendimiento de esas acciones gracias a los indicadores que ofrecemos en el GES. GES puede ser, en definitiva, una herramienta útil para poder gestionar este ecosistema emprendedor, tanto a los alumnos, a las autoridades, como a los investigadores y demás agentes del ecosistema emprendedor. Yo, sin más, le doy la palabra ahora a Iñaki para que Iñaki nos haga la intervención que tenía previsto. Insisto en felicitar a los autores del informe, tanto a Francisco como a Rosa, como a todo su equipo. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, en primer lugar, también por mi parte, agradecer a Fran, a Rosa, por su amable invitación a esta webinar, y por supuesto también a la Fundación FIDE y a Caja Canarias. La verdad que es todo un honor y un placer compartir panel con todos estos compañeros y compañeras. Y bueno, en mi intervención lo que voy a hacer a continuación es, desde mi punto de vista, describir un poco el contexto en el que se desenvuelven los jóvenes en el momento de tomar la decisión de emprender, incluso llevar a cabo la propia acción emprendedora. Me voy a concentrar fundamentalmente en ese colectivo cuya franja de edad pues, puede oscilar entre los 18 y los 30 años, y especialmente en su potencial para emprender y transformar.
Yo me llamo Iñaki Peña, soy profesor de la Universidad de Deusto y nada, quiero enviar un cariñoso saludo a todas las personas que estén escuchando en este momento esta sesión. Bien, el tema del emprendimiento en el colectivo joven es un tema importante. Es un tema importante no para mí, sino también para muchas instancias internacionales. Os voy a hablar a continuación de cómo ve la OCDE el tema del emprendimiento en el colectivo joven, pero bueno, también desde el Observatorio de Emprendimiento Nacional de España, pues somos sensibles a este tema y tenemos información y la verdad que un análisis concienzudo de esa información, pues yo creo que es más que pertinente, además en este momento cuando acucia pues nueva savia para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Obviamente la economía siempre está expuesta a muchos vaivenes. Hay ciclos expansivos, pero también hay ciclos contractivos. Y cuando llegan esos periodos de recesión, uno de los colectivos que sufre más es precisamente el colectivo joven. ¿Por qué? Porque padece de mayores tasas de desempleo, eso afecta al bolsillo, afecta a la incertidumbre, a la frustración de muchos jóvenes y ante eso pues hay una respuesta desde la administración muchas veces que implica también una carga fiscal y una presión sobre los contribuyentes. Por lo tanto, el problema no es que sea un problema solamente de ese colectivo, sino es más bien un problema sistémico. Y además es que es recurrente. Lo cierto es que se han tomado medidas y entre ellas pues hay una que consiste en dotar de una mayor capacitación para la autoempleabilidad a ese colectivo. Obviamente sin obviar que ese colectivo, por lo que ya se comentaba antes, pues bueno, es un colectivo que está expuesta o ha desarrollado un recorrido de gestión o de práctica de gestión más reducido, tiene o puede tener unos recursos financieros pues que son los que son y tiene que competir en esas condiciones en el mercado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues el resultado es que normalmente ese colectivo joven de emprendedores entra en sectores donde existen bajas entradas o bajas barreras para entrar y bajas barreras para salir de esos sectores, lo que implica que hay mucha rotación y una empresa que se crea hoy, pues a los 3 meses o a los 2 años se ve abocada al cierre. ¿Por qué? Porque es fácil crear, pero también es fácil abandonar ese negocio, ¿no? Y eso se debe muchas veces porque disponen de pocos o menores recursos financieros, por lo tanto el impacto privado y el social pues es también más limitado y las políticas que se han aplicado para ayudar a paliar este problema, pues son políticas o bien que no han dado sus resultados o bien que no se han medido. Y yo creo que ahí también pues tenemos una falta de madurez, ¿no? En el momento de acertar con las políticas necesarias para ayudar a ese colectivo. En Canarias la situación yo diría que bueno, no es muy diferente a la del resto de España y tampoco a la del resto de Europa. Europa es una sociedad cada vez más envejecida, es decir, con menos jóvenes, y si es que vemos cuál es la capacidad emprendedora de Europa, pues comparando con otros continentes, pues estamos un poco en unas situaciones o en un ranking inferior en comparación al contexto de otros entornos. Bien, en Canarias yo diría que todavía no se ha producido un repunte desde la última crisis. No me refiero al COVID, sino a la anterior, a la del 2008. Es decir, en el 2008 había en torno a 400.000 empresas activas y como consecuencia de la crisis ese número de empresas activas se vio reducido y a día de hoy pues contamos en el orden de 350.000. Es decir, tenemos un déficit de empresas activas en Canarias de unas 50.000 empresas, lo cual significa que para preservar el bienestar de los ciudadanos, con menos empresas, para poder sostener ese nivel de bienestar, esas menos empresas tienen que ser más productivas. O si no, tenemos que sacrificar el bienestar. En España, utilizando también los datos de demografía empresarial, ocurre algo parecido. Y esto también va por fases, como la desescalada. Es decir, desde el 2008 hasta el 2013 se produjo una fase de contracción donde los cierres empresariales al año eran superiores a la tasa de creación de empresas en ese año. Y así estuvimos como 6 años hasta el 2014. A partir de ahí,
las tasas de creación de empresas estaban por encima de las tasas de cierre y eso hizo que otra vez pues el censo de empresas fuese recuperando pues el número de empresas activas, ¿no? Si nos fijamos en el colectivo de la sociedad, pues podemos decir que en esa edad de trabajar entre los 18 y los 64 años, el porcentaje de personas adultas que se lanzan a la aventura de crear un negocio, en Canarias es en el orden de un 5%. En otras regiones, como las zonas de Madrid y Cataluña, que representan grandes urbes o zonas metropolitanas, pues en esas comunidades la tasa de emprendimiento está cercana al 8, incluso al 9%, y en España el promedio es de un 6%. Es decir, que 6 de cada 100 personas emprenden en España. En Canarias esa cifra hace 2 años, cuando se recogieron los datos, pues estaba un poco por debajo. ¿Y quién emprende en Canarias? Pues bueno, ese dato es interesante. Es decir, normalmente son personas mayores, no precisamente el colectivo joven. La formación de los emprendedores en su conjunto total, podemos decir que 2/3 no han pasado por la universidad. Y curiosamente, cuando hicimos la última toma, la penúltima toma de datos, veíamos que había más mujeres emprendedoras que varones, lo cual, pues bueno, quizás esta sea una peculiaridad de esa zona insular. Si nos concentramos ya en el colectivo más joven, en esa franja de edad entre los 18 y 24 años, pues las personas que emprenden, desde luego, podemos decir que son fundamentalmente varones. 7 de cada 10 son varones, 4 de cada 10 han pasado por la universidad, sobre todo son empresas en el sector de servicios, la gran mayoría en el servicio orientado al consumidor final, y el tamaño de estas empresas pues es pequeñito, es reducido, son empresas digamos que frágiles, ¿no? Por su tamaño. Aproximadamente la mitad de los negocios que se crean se lanzan con un capital inferior a los 6.000 euros y el número de personas que lanzan el negocio pues no excede la cifra de 3 personas. Vamos, ante este panorama uno puede pensar que un joven pues nunca puede ser millonario, ¿no? Pues bueno, tampoco eso es así. Lo cierto es que hay jóvenes que han amasado una fortuna enorme. Ahí tenéis el ranking de las 10 personas más ricas que han conseguido éxito a través de su experiencia emprendedora. Seguramente conoceréis a algunas de esas personas y a las empresas que han creado. Estamos hablando de millones y de billones con B de dólares en una edad joven, y curiosamente pues todos ellos, los 10 emprendedores más acaudalados, todos son varones, el 100%, son tecnólogos y concentrados en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Estados Unidos, hoy de California, perdón. Para mí estos emprendedores son emprendedores muy trepas, que aspiran a lanzar negocios exitosos, rentables económicamente, pero hay otro perfil de emprendedores que son más soñadores e incluso yo diría que más transformadores, que con tal de no tener pérdidas en su negocio, lo que persiguen es un impacto social o resolver problemas sociales que ni los mercados ni las instituciones son capaces de dar respuesta, ¿no? Y yo creo que cada vez tenemos más de estos también. Y yo creo que en este momento y en el futuro, este perfil emprendedor será cada vez más importante. Desafíos, retos, pues yo diría que a corto plazo el reto más urgente es superar la situación actual provocada por el COVID. El COVID ha traído paralización económica. Muchos negocios se han visto obligados a cerrar, algunos definitivamente y otros temporalmente, y entre estos cierres temporales habrá que ver cuántos consigan levantar la cabeza. Las dificultades son numerosas y además muy profundas en este momento. Cuando se hizo una entrevista hace un mes aproximadamente al colectivo emprendedor en España, en un informe que bueno, está a vuestra disposición también en el Observatorio del Emprendimiento, estas personas emprendedores lo que venían a decir es que afrontan una alta incertidumbre. Es una incertidumbre de mercado, no se sabe cómo va a responder la demanda, qué hacer con las ERTEs,
cómo va a evolucionar el mercado laboral, pero también hay una incertidumbre institucional, por cuanto que los decretos se cambian cada día, no se sabe si los fondos públicos van a llegar, cuándo van a llegar, en qué cuantía. Lo que sí parece que es común en ellos es que esos fondos públicos no van a ser suficientes como para salir de este agujero rápidamente. Y en cuanto a oportunidades de mercado, pues quitando ese 20% que es muy pesimista o muy optimista, el 80% opina que habrá oportunidades, pero sobre todo para aquellas personas que sepan combinar bien el talento con el acceso a los recursos necesarios para permanecer activos en el negocio. Un reto a largo plazo, yo creo que ineludible, es el reto que nos lanza Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, dentro de una década aspiramos a tener una sociedad con mayores cotas de bienestar, cero excluyente y más sostenible. Yo ahí he añadido una gran interrogante, porque para eso necesitamos transformadores, necesitamos personas emprendedoras de impacto social, ¿no? Y no es cuestión de bienestar solamente, sino de estar bien, como dice mi padre, ¿no? Y para eso necesitamos médicos, pero si vemos la evolución de los médicos en los últimos años, pues ha quedado estancada. Si vemos cuál es el grado de inclusión para las personas discapacitadas, si bien la remuneración de euros por hora de las personas capacitadas, digamos, ha aumentado muy poco en los últimos 2 años, para las personas discapacitadas no es que haya aumentado o se haya mantenido en cero, sino que ha sido negativo. Ha habido un decrecimiento en esa tarifa horaria, ¿no? Y si es que hablamos de sostenibilidad, pues en una década solamente ha aumentado en un 2% el número de metros cuadrados dedicados a la agricultura ecológica. Así difícilmente vamos a lograr los objetivos ODS y necesitamos nuevas personas emprendedoras con negocios mínimamente rentables, pero sí de impacto social. Yo creo que el papel de la universidad, ya se ha mencionado antes a través de mi compañero, el doctor Ruiz, el papel de la universidad tradicional clásico es el de sensibilizar y educar, y el proyecto GES es muy importante para eso, además de investigar, transferir ese conocimiento, pero yo creo que también el papel de la universidad en este ecosistema que comentaba antes Francisco Reyes, un papel importante es el de conectar a distintos actores del ecosistema local. Es decir, en un ecosistema nos podemos encontrar con distintos agentes sociales que persiguen impulsar el emprendimiento, con especial atención en el colectivo joven, y la universidad es un punto de encuentro inmejorable para ello. Nosotros, desde esa labor de conexión, desde la Universidad de Deusto, por un lado, pues hemos conectado con una comunidad de inversión, la hemos creado nosotros, de hecho, a través de la red de Business Angel Crecer Más. Otro ejemplo de conexión es con la administración local, donde en los planes interinstitucionales que han desarrollado, pues las métricas para la medición del logro de los objetivos, pues las hemos aportado nosotros mismos también, ¿no? Por lo tanto, esa labor de conexión de jóvenes, emprendedores, profesores, interna dentro de la universidad, con otros agentes como la comunidad inversora, la administración local y otros agentes, ¿no?, de ese puzzle que conforman el ecosistema, pues yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y ahí la universidad pues sí que tiene mucho que enseñar, pero sobre todo mucho que decir y hacer. Y ya para terminar, pues bueno, este reto es un reto común, no es un reto de una nueva generación, de los jóvenes solamente, es un reto nuestro, de las personas también en una edad más avanzada, para atender a esos objetivos, a esos desafíos a corto y largo plazo, a través de una palanca de transformación que funcionará mejor o peor dependiendo de ese ecosistema local que construyamos entre todos. Y la única manera de que esto marche y avance es pues caminando, ¿no? Y como bien decía Machado, pues caminante no hay camino, y ese camino pues se hace al andar. Y yo creo que la experiencia de la universidad en este proceso emprendedor es precisamente esa, de pasar desde una sensibilización y formación a la propia acción para conseguir esos retos, que esos retos y esos objetivos pues sean posibles. Y con esto ya pues finalizaría mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki.
Muchísimas gracias, Iñaki. Quiero que conozcáis que Iñaki ha sido durante muchos años director técnico del Observatorio GEN en España. He tenido el honor y la satisfacción de ser compañero suyo en ese reto. Y es una persona que, bueno, que tiene un currículum que podéis consultar en la web, muy dilatado y con una gran experiencia docente, profesional y como asesor también en proyectos relacionados con la innovación y el emprendimiento. Tiene a continuación la palabra el doctor Francisco García Rodríguez. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Pepe, gracias, Iñaki, por esta magnífica contextualización que has hecho de, en fin, de la actividad emprendedora, ¿no? en el contexto universitario. Y gracias a FIDE Caja Canarias, ¿no? por esta oportunidad que nos da de presentar algunas ideas en torno al informe GES Canarias, pero como hemos visto con las intervenciones anteriores, de ampliar un poco el foco, ¿no? Respecto a la importante actividad de fomento del emprendimiento que las universidades tienen por delante en relación con los retos a los que nos vamos a ver abocados próximamente, ¿no? Gracias, FIDE, por esa labor de conexión, ¿no? Precisamente del conocimiento académico con el tejido social y empresarial, ¿no? Con el ecosistema del talento, diría yo, de nuestra región, de Canarias. Gracias al Gobierno de Canarias, ¿no? por ese apoyo también a la Viceconsejería de la Presidencia y a la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible. Me permito personalizar en David Padrón. Creo que esta foto, ¿no? De las dos universidades públicas canarias, dos grupos, ¿no? de investigadores e investigadoras trabajando en aportar conocimiento, ¿no? El Gobierno de Canarias apoyando, ¿no? esa generación de conocimiento y la Fundación FIDE y en general la Fundación Caja Canarias, pues facilitando la transferencia de ese conocimiento a la sociedad, pues yo creo que es una foto que va con los tiempos, ¿no? Va con los tiempos de colaboración, va con los tiempos de esa estrategia multiactor de la que estamos tan necesitados, ¿no? Bueno, aclarar que, vamos, tanto Rosa como yo, más que presentar el informe GES Canarias, el informe GES Canarias es un documento muy amplio, yo creo que bastante rico. Lo que vamos a hacer básicamente es dar o plantear un par de aperitivos o un par de preguntas, un par de cuestiones, precisamente para, digamos, suscitar su lectura, su análisis, su reflexión, ¿no? Hemos convenido con los compañeros de la Fundación FIDE Caja Canarias que mediante un correo electrónico se lo vamos a hacer llegar, el informe en su conjunto, digital, con lo cual aquí no vamos a presentar el informe lo pueden leer, ojear, analizar, etcétera, sino que vamos cada uno de nosotros a plantear un par de reflexiones que nos ha suscitado el informe, ¿no? Nos hemos un poco dividido. Yo voy a hablar de dos cuestiones: la intención emprendedora, ¿no? de los universitarios canarios, de las universidades públicas canarias, y el contexto universitario, algunos aspectos del contexto universitario y algunos aspectos culturales, ¿no? Empezando con la idea de la intención emprendedora, como muy bien ha dicho Pepe, el coordinador nacional del informe GES, lo primero que hay que, digamos, responder es qué se plantean los jóvenes universitarios canarios al finalizar sus estudios, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen, qué expectativas tienen, ¿no? En ese sentido, el informe GES divide, digamos, dos momentos, ¿no? Por un lado, al finalizar sus estudios, en el momento de finalizar sus estudios y 5 años después de finalizar sus estudios, ¿no? Respectivamente las barritas, digamos, verdes y rojas de esta diapositiva, ¿no? Entonces, como vemos, lo primero que resalta es que primero lo que quieren los universitarios canarios es trabajar en una pequeña y mediana empresa, ¿no? El 17,8% se plantea ser empleado de una empresa mediana y el 15,1% puede ser empleado de una pequeña empresa, ¿no? Es decir, en total un 33% de los jóvenes universitarios canarios se plantean trabajar en una pyme, nada más finalizar sus estudios, ¿no? Y luego, 5 años después, la principal motivación que tienen es justamente emprender, ¿no? El 27% casi de los universitarios canarios se plantean poner en marcha una actividad emprendedora, ¿no? Por tanto, primero trabajar en una pequeña empresa, luego emprender. En cualquier caso, esa idea tradicional, ¿no? Que ese lugar común, ¿no? que se ha planteado de que los universitarios lo que quieren es ser funcionarios, pues no es correcto, ¿no? Es decir, en fin, es algo que los que trabajamos en las aulas ya lo sabemos de hace mucho tiempo. Yo siempre lo pregunto, ¿no? Al comenzar cada asignatura, y los universitarios, los estudiantes universitarios, porque son sensatos, eso ya hace tiempo que no se lo plantean, ¿no?
Es verdad que una cosa es la intención y otra cosa es efectivamente lo que, en fin, la realidad, y de eso luego hablará mi compañera Rosa, ¿no? ¿Qué pasa con esta intención luego cuando los universitarios tratan de poner en marcha una actividad emprendedora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En ese sentido, los universitarios canarios podemos decir que tienen más intención emprendedora que el resto de universitarios españoles, ¿no? Si vemos en el caso del momento justo al finalizar sus estudios, el 4,8% de los canarios se plantean poner en marcha una empresa, frente al 4,5% en España y el 4,6% de la Unión Europea, ¿no? Y si nos preguntamos 5 años después, pues Canarias plantea casi un 27%, por encima también de la media española, aunque en este caso ya no por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Eso hace que Canarias sea la cuarta comunidad autónoma con más intención emprendedora, ¿no? Dentro de digamos, del informe GES, solo por detrás de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, ¿no? Si analizamos lo que se llama el índice de intención emprendedora, ¿no? Que es otra forma de medir esa intención, atendiendo a los, digamos, haciendo una media de los antecedentes que constituyen la intención de emprender, pues Canarias está a la cabeza, ¿no? Es decir, esto de la intención emprendedora no es baladí, es una variable importante, es decir, no es el comportamiento emprendedor, pero sí que distintos modelos académicos ya desde hace mucho tiempo han demostrado que la intención es el principal predictor de la conducta, por tanto, el que esta intención exista, pues es importante, es relevante, ¿no? Sí que es bueno preguntarnos aquí, ¿no? Y lo dejamos como pregunta, ¿cuál es la motivación de esa intención, ¿no? Es decir, esa intención emprendedora de los jóvenes universitarios se basa en una vocación transformadora, en la detección de una oportunidad de negocio, etcétera, o es más una necesidad por ausencia de alternativas preferidas, ¿no? Vinculadas al trabajo por cuenta ajena. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Aquí solo nos da tiempo de plantear preguntas, pero bueno, ahí al final de la lista están comunidades autónomas como el País Vasco, ¿no? Que parecen apuntar que quizás, en fin, la ausencia de otras alternativas es lo que justifica, ¿no? Esta mayor intención, ¿no? En fin, cuando hablamos de actitud, cuando nos preguntamos por la actitud hacia el emprendimiento, pues la conclusión es la misma, ¿no? La actitud es mayor, ¿no? La actitud hacia el emprendimiento es mayor en el caso de los universitarios canarios, ¿no? Que en el resto, ¿no? de universitarios del resto de comunidades autónomas, ¿no? Yéndonos a la segunda idea, ¿no? Planteándonos un poco alguna reflexión sobre el contexto universitario y algunos aspectos culturales, ¿no? Vinculados a los universitarios canarios. En fin, se podrían hablar de muchas cosas. Hay una pregunta que se le realiza, ¿no? a los jóvenes en ese cuestionario que es, y es en qué medida la reputación como universidad emprendedora es un factor que tienen en cuenta a la hora de elegir esa universidad, ¿no? Y como vemos, pues en el caso, ¿no? de los universitarios canarios no es un factor que se plantee como relevante, ¿no? A la hora de tomar una decisión de elegir una universidad respecto a otra, ¿no? Quiere esto decir quizás que digamos, el papel, ¿no? de la universidad como institución promotora de fomento, ¿no? del emprendimiento, pues no es un papel que culturalmente esté arraigado, ¿no? en nuestros jóvenes y probablemente en nuestra cultura, ¿no? No se percibe como que sea un agente relevante en ese sentido, ¿no? Esto se confirma, ¿no? Si lo comparamos con el conjunto de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Es decir, esta reputación como universidad emprendedora no es una variable relevante, ¿no? Por otra parte, es curioso comprobar cómo los jóvenes universitarios se autoperciben como dotados de autoeficacia emprendedora, ¿no? Es decir, la autoeficacia viene a ser como la creencia en las propias capacidades, ¿no? Para desarrollar esa conducta, ¿no? La conducta emprendedora, ¿no? Y como vemos en el caso de Canarias, pues esta autoeficacia, la percepción de autoeficacia es superior a la media española y de la Unión Europea, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Una cosa es la percepción de la autoeficacia, quienes llevamos trabajando mucho tiempo en el tema de la formación, de la orientación emprendedora entre jóvenes, a veces nos damos cuenta que las actuaciones que realizamos para promover y para formar en la actividad emprendedora, una de las cuestiones que conseguimos, positivas creo yo, es que se toma conciencia de que no se está tan preparado como uno cree, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo dejo como reflexión para el debate, me parece interesante esta imagen, ¿no? Por otra parte, se percibe, ya lo decía Pepe, que es algo en general, ¿no? Para la media
española, pero en Canarias aún esto es más visible, ¿no? Hay una baja percepción de haber recibido formación general orientada hacia el emprendimiento, ¿no? Es decir, formación general transversal, ¿no? En el conjunto del currículum universitario orientado al emprendimiento, ¿no? En cambio, sí se percibe formación específica, ¿no? Fijándonos, por ejemplo, en una de las cuestiones que se plantean en el cuestionario, ¿no? El 32,3%, ¿no? de los universitarios que respondieron al cuestionario, pues manifiestan haber asistido por lo menos a un curso voluntario sobre emprendimiento, datos superiores, ¿no? Al conjunto español y también al europeo y al internacional, ¿no? Por lo tanto, digamos que percibimos, ¿no? que quizás las universidades públicas tienen que seguir, ¿no? profundizando, ¿no? Las universidades públicas canarias en ese esfuerzo de seguir formando, orientando, ¿no? hacia el emprendimiento, orientándolo, y estoy de acuerdo con Iñaki, ¿no? a los grandes retos a largo plazo. Yo creo que los ODS dibujan un mapa magnífico, ¿no? para orientar a emprender en esos retos, en esa agenda, gran agenda que tiene la humanidad por delante. Y bueno, a pesar de que los universitarios puedan creer que están suficientemente formados, es necesario profundizar porque evidentemente la universidad es la gran cantera de emprendedores intensivos de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Encantado de escucharte, y tiene ahora la palabra Rosa para terminar de dar esa pincelada del informe que habéis hecho tan magnífico ahí en Canarias. Rosa, cuando tú quieras. Muy bien, a ver si podemos proyectar. Bien, pues como mi compañero Fran les decía, lo que hemos tratado de entresacar algunas de las características claves de la región. Yo solamente voy a hacer referencia a un par de temas que a nosotros particularmente nos llamaron la atención cuando estábamos desarrollando el informe. El primero tiene que ver con las fases del emprendimiento, ya lo anticipaba antes Pepe. Realmente nosotros en el estudio logramos separar dentro de la muestra, la amplia muestra que tuvimos en Canarias, de 1.700 estudiantes universitarios, aquellos que tienen intención emprendedora a corto plazo, nada más salir de la carrera, incluso después de 5 años, los que realmente están desarrollando proyectos emprendedores en fase incipiente, iniciando dando los primeros pasos en andadura, y el colectivo de los que están realmente ya con las manos en la masa, constituyendo sus empresas, desarrollando proyectos, incluso facturando. Bien, este es el perfil o la proporción de individuos que están en cada etapa, ¿no? El perfil es muy similar al que encontramos en el resto de las circunscripciones con las que podemos compararnos directamente en este estudio. Marcaría la diferencia el hecho de que Canarias se distancia bastante de la media de esas 3.100 universidades que participan en el estudio, que es porque prácticamente duplica o triplica en algún caso los indicadores. Yo destacaría particularmente, aparte de una ligera mayor intención emprendedora en Canarias respecto a las demás circunscripciones más cercanas, que son la española, el conjunto de la nación y la Unión Europea. Esto es algo que no nos sorprendió, porque ya de hecho en el Observatorio de GEM Canarias lo vemos sistemáticamente. La intención emprendedora de toda la población en Canarias es mucho más alta que la media nacional, aunque luego la realidad es que cuando bajamos al terreno, la capacidad de consolidar los negocios es más baja que en el resto del conjunto de la nación. Destacaría particularmente este hecho, el hecho de que el emprendimiento activo, sin embargo, en las universidades canarias es más bajo que en sus circunscripciones con las que podemos compararnos más directamente, una diferencia de aproximadamente 1,5 puntos con respecto al resto de la Unión Europea. Otro tema que nos llamó la atención es cuando nos comparamos realmente con el resto de las regiones, donde vemos que a mitad de tabla nos situamos cuando hablamos de emprendimiento naciente, y prácticamente al final, a la cola del resto de las regiones, cuando hablamos de emprendimiento activo, es decir, de estudiantes que estén desarrollando activamente sus proyectos en la etapa en que todavía se están formando. Un asunto que nos llamó poderosamente la atención tiene que ver con el género. Ya lo anticipaba, yo creo, Iñaki en su exposición. Estos son los números que son ciertamente interesantes, por eso los traemos hoy aquí para comentarlos. Realmente
la preponderancia del hombre en la actividad emprendedora se da en todas las circunscripciones. Ahora llama la atención ver cómo la brecha de género es realmente baja en Canarias respecto al conjunto nacional. Esto es algo que es destacable. Nos despegamos, eso sí, un poco de lo que encontramos en la Unión Europea, aproximadamente una diferencia de 5 puntos, ¿no? Pero más aún nos llama poderosamente la atención ver el emprendimiento naciente. Si ven ahí cómo se comporta la participación de hombres y mujeres en esos proyectos en fase incipiente, prácticamente en Canarias encontramos la paridad. Fíjense, la brecha es de apenas 1 punto. Si nos comparamos, por ejemplo, con la media de las 3.100 universidades participantes en el estudio, donde esa brecha es de 14 puntos a favor del emprendimiento por parte de los hombres. Pero fíjense qué curioso el emprendimiento activo. No sé si lo tienen ahí sobrescrito. Se ve claramente cómo la brecha en este caso es en favor de las mujeres en Canarias, porque nos diferenciamos con respecto al emprendimiento masculino en 13 puntos. Hay que decirlo también lo anticipaba antes, creo que el profesor Ruiz, la presencia de las mujeres en las aulas universitarias es cada vez mayor. En Canarias, concretamente, estamos hablando de un 60% de mujeres en las aulas, no tanto en las carreras técnicas, pero sí en general, y eso también puede estar acusando, ¿no? Claro, quise indagar un poco más en ver qué puede estar explicando esta situación. Yo lo dejo sobre la mesa, es un tema que puede dar mucho de sí, pero fíjense, por ejemplo, y les pongo en antecedentes, como un estudio que hace Obecan, la brecha salarial en Canarias es apenas baja, ¿no?, entre hombres y mujeres. Sin embargo, en cuanto a formación, lo que observamos es que aproximadamente el 51% de las mujeres que están trabajando en Canarias tienen estudios superiores. Y cuando vamos a ver la participación de estas en niveles directivos, esta es la realidad. Entonces, lo que de alguna manera yo creo que está anticipando la mayor participación de la mujer en iniciativas emprendedoras desde la universidad, que están poniendo la venda antes de la herida. De alguna manera, el acceso a la actividad emprendedora pues les da capacidad decisoria y una visibilidad y una toma de decisiones activas que el mundo laboral de por sí no le brinda. Esa es una cuestión que podría explicar esta situación. Lo que vemos también, si se fijan ahí, el gráfico, lo que nos muestra otro detalle interesante es que sin ningún tipo de participación en la propiedad nos encontramos en Canarias a un 46% de las iniciativas activas en la universidad, y cuando vamos a grupos más grandes de propiedad tampoco ellas están presentes. O sea que lo normal es encontrarnos en una tierra media entre los grupos promotores de autoempleo de una persona sola o en compañía, ¿no?, con otro colaborador o colaboradora. Otro asunto interesante que queríamos destacar, el comportamiento respecto a la rama del conocimiento. El otro día lo hablaba con mis estudiantes de doctorado que se quejaban de la escasa inserción laboral que tienen los estudiantes de alto nivel en la universidad. Estamos hablando másteres y doctorados. La tienen, pero la tienen muchas veces en forma de subempleo, y ellos se quejan de eso, ¿no? Cómo las empresas canarias no cuentan más con doctores, con la I+D. Y también yo les digo que eso también depende de ellos. En cierta forma, si toman la decisión de tomar y formar sus propias empresas, ¿por qué no? O sea, estarían paliando uno de los problemas del tejido productivo. Estas son las ramas de conocimiento con mayor intención emprendedora en Canarias. Se parece mucho al esquema general. Yo destacaría particularmente lo que vemos ahí en ciencias, interesante, aunque también es verdad que en las universidades canarias hay muchos estudiantes que vienen foráneos, que bueno, no sabemos si ese 25% al final realmente tomará tierra en Canarias o fuera de Canarias, pero lo cierto es que ahí se revela un dato interesante. Si vamos al emprendimiento naciente, ese emprendimiento incipiente, lo que vemos es que fundamentalmente, muy parecido al resto del conjunto de los integrantes del estudio, se da en ciencias sociales y jurídicas. No despreciaría bajo ningún concepto el que viéramos que arte y humanidades también está ahí presente de una manera discreta,
pero hay que tener, yo creo que darle su relevancia por los problemas de inserción laboral que hemos constatado que existen en esa área. Bueno, pues ellos toman la iniciativa y empiezan a desarrollar sus propios proyectos. Y en el emprendimiento activo, lo que vemos que fundamentalmente se da en ingeniería y arquitectura, y no dejaría de lado también, porque destaca particularmente en Canarias, la iniciativa de los estudiantes en el área de ciencias de la salud. Esto ya como pura anécdota para terminar, nuestros estudiantes crean sus proyectos con sus compañeros de carrera, y lo tienen como el 38% están en equipos emprendedores de más de 3 personas y arropados por sus propios compañeros de carrera o universidad. Bien, yo creo que con esto quedarían pinceladas de los temas que queríamos presentar. Desde luego, queríamos agradecer otra vez, aunque sea redundante, al Gobierno de Canarias que ha apoyado que se pueda visibilizar el proyecto, y a FIDE Caja Canarias, que nos está permitiendo compartirlo con todos ustedes ahora. Yo creo que es importante. Por supuesto, agradecer a Pepe Iñaki, que con tan buen gusto recibieron la invitación y aquí están acompañándonos hoy. Gracias a los dos. Y no me puedo olvidar, cómo no, de que el proyecto está aquí, visible para todos y compartible, porque un equipo de investigadores lo ha hecho posible. No hablo en este caso de Fran y mío particularmente, porque somos los motivados del tema, y ahí estamos hablando también de la codirectora en la ULPC, Pino Medina Brito, de Desiderio Gutiérrez Caño, de Silvia Sosa Cabrera, de Inés Ruiz de la Rosa, Alicia Bolívar Cruz y Esperanza Gil Soto, que son copartícipes de este proyecto. Sin más, cedo la palabra al coordinador. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias por esos piropos que nos habéis echado a Iñaki. Y yo quería, bueno, pues dar paso ahora a una serie de preguntas. La verdad que hay bastantes preguntas, no creo que dé tiempo a contestar todas las preguntas que hay. Y si os parece, vamos a algunas... Bueno, algunas preguntas me preguntan si se va a entregar el informe. Ya se ha dicho, el informe se va a mandar por correo electrónico a todas las personas que se han inscrito. Y si os parece, divido rápidamente, si nos da tiempo, 3 preguntas, siendo, por favor, en la respuesta bastante sintético. Si te parece, Iñaki, una pregunta para ti. El modelo de enseñanza que tú crees, que tú conoces de las universidades, ¿tú crees que fomenta el espíritu emprendedor o qué cambio había que introducir en los modelos tradicionales de formación emprendedora para impulsar ese espíritu emprendedor de los universitarios? A ver, ¿se me escucha, verdad? Sí. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque yo sí creo que cada vez la enseñanza desde la universidad es más experiencial. O sea, no es tanto de recibir unas lecciones, sino ya de ponerlas en práctica, y conforme uno experimenta, aprende, ¿no? Sobre todo de los errores, ¿no? Y yo creo que esa es la enseñanza más efectiva, ¿no? Todavía yo creo que es más efectiva aún cuando uno ya pone sus propios recursos. Y cuando digo sus propios recursos, no es el tiempo y el talento solamente, sino que además lo poco que pueda tener lo pone en el negocio, ¿no? Porque ahí el grado de motivación todavía es mayor y el grado de implicación también, ¿no? Es decir, yo tengo un compañero en la universidad que suele decir que innovar tiene que doler. Porque si no duele, realmente uno no está innovando, ¿no? Y yo creo que esa tolerancia al dolor, esa tolerancia al fracaso y la buena lección que uno se lleva después del fracaso para continuar en el intento, yo creo que ahí todavía tenemos que mejorar. Vivimos en una sociedad muy autocomplaciente, y es que el emprendimiento es todo a base de intentar y de corregir, intentar y de corregir. Y cuanta mayor implicación, tanto mejor. Muchas gracias, Iñaki. Una pregunta para Francisco. Francisco, ¿tú crees que los universitarios
conocen los universitarios de vuestra zona, de las 2 universidades implicadas, conocen los problemas reales de las islas de Canarias y les sirven para emprender, y sobre todo si eso también está ligado con no solamente con el conocimiento de los universitarios, sino con el conocimiento también de las personas que estudian formación profesional. Bueno, pues yo creo, Pepe, como todo, es un tema de procesos, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez estamos más en ese camino, ¿no? Es decir, yo creo que, en fin, hay un programa precioso, ¿no? Que lo está desarrollando, por ejemplo, el ITC en colaboración con las 2 universidades canarias, que es el DEMOLA, ¿no? Que Rosa lo conoce muy bien, que justamente va de eso, ¿no? Es decir, va de que empresas plantean problemas y grupos de universitarios canarios de las 2 universidades públicas pues tratan de plantear soluciones, ¿no? Y a partir de ahí, eso es un magnífico laboratorio para que se generen iniciativas empresariales, ¿no? Se han hecho, en fin, hay muchas cosas, el tema del aprendizaje de servicio que se está desarrollando, es decir, tenemos que contagiarnos de realidad en la universidad. Yo creo que las 2 universidades públicas canarias van avanzando en la buena dirección en ese sentido y tenemos que conectar un poco en la línea que decía Iñaki, complementando lo que él decía, ser más experienciales es recoger problemas del entorno para resolverlos, ¿no? Eso yo creo que es la principal fórmula de ser experienciales y ser útiles a la sociedad. Yo creo que estamos avanzando a pasos agigantados, ¿no? En ese sentido. Que hay que ir más allá, sin duda. Totalmente. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, pero la universidad tiene que servir a la sociedad y yo creo que se está caminando en esa línea, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Una pregunta para Rosa, una pregunta muy de método. Preguntan, concretamente me parece que es Elsa Rodríguez, ¿cómo se hizo la recolección de datos de la muestra del GES? O sea, ¿qué método se utilizó? Si se motivó ¿cómo se motivó a los estudiantes? ¿Se interesan por el método, por las tripas de cómo se consiguió la información? Bien, cada uno de nosotros nos encargamos en nuestra universidad de darle visibilidad tanto por redes sociales como por página web y con un envío directo masivo a los correos de los estudiantes. Claro, yo no sé, creo que esto pasa en todas las universidades españolas. Los estudiantes prestan poco atención al correo institucional. Eso me lo dicen otros colegas vicerrectores del ramo que me dicen, oye, es que pasan 3 pueblos de nosotros directamente. Pero te diré que se ha ido obrando una transformación en los últimos tiempos porque hemos sido tan proactivos y yo me consta porque Francisco acaba de salir de vicerrector y vivió la misma experiencia que yo. Hemos sido tan proactivos en implicarlos en proyectos precisamente en este campo que cada vez más la gente abre el correo cuando llegan información de este tipo y se implica. De ahí que en nuestra universidad pues contestaron muchísimos, no sé si fueron 1.300 estudiantes, fue bárbaro. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Rosa. Pues yo creo que no tenemos tiempo para más preguntas, hay bastantes más, pero en otra ocasión tendremos la posibilidad de seguir ahondando. Se vaya a tener el informe completo, con lo cual muchas de esas preguntas las vais a poder consultar en el informe. Y únicamente recordaros que dentro de unos meses vamos a empezar ya con la recopilación del informe del GES de la edición 2020-21. Ya tendréis información en breve de la organización y de los plazos y animaros a que continuéis todos, tanto los universitarios que nos escuchan como los empresarios, emprendedores y por supuesto los profesores y el magnífico equipo que hay ahí en las islas, que sigáis trabajando en este tema de impulsar el ecosistema emprendedor, porque yo creo que es el futuro del desarrollo, no solamente económico, como decía Iñaki, sino del desarrollo social y cultural de un país, de un territorio, depende de esa colaboración que tiene que haber entre los distintos agentes sociales y el sistema educativo, la universidad y los jóvenes son unas piezas fundamentales de ese ecosistema que tiene que trabajar por un futuro mejor. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible y ha sido un placer estar con vosotros. Gracias Iñaki, gracias Rosa, gracias Francisco, gracias a otro Francisco de la Fundación, muchísimas gracias a todos y ánimo a seguir trabajando por que el espíritu emprendedor cree sociedades más emprendedoras, más innovadoras y más justas. Muchas gracias.